Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, Mariana. Bienvenida, buenas Un tardes. placer como cada lunes. Compartimos esto que es Decisiones 2023, ya las últimas semanas previas a la elección a intendente, concejales, tribuno de cuenta y auditor de nuestra ciudad. Qué poco falta, ¿eh? Estamos casi en la recta final, esperando octubre. Y es por ello que también hoy tenemos la presencia de dos candidatos a intendente. Ya está en nuestros estudios Carlos Giliberti, del Partido Movimiento de Compromiso y Participación. ¿Cómo estás? Un gusto, un placer que estés en Periodistas. Buenas noches, muchas gracias a vos, Paula, a vos, Mariana. Gracias por la invitación y la oportunidad de expresarle a los televidentes qué pretendemos nosotros. Vamos a aclarar también que en el segundo bloque está Nadia Brosar, del Frente de Izquierda, y que estaba invitado para esta noche Braulio Zanotti, quien no pudo asistir por razones de agenda. Lo aclaramos porque hemos hecho sorteos sobre los órdenes y para cumplir precisamente con la invitación, con el convite a que los 10 candidatos a intendente puedan estar en Periodistas. Y en ese sentido, primero contanos, Carlos, a nosotras y a la audiencia acerca de tu participación social, tu participación también desde el punto de vista del deporte, de las organizaciones deportivas, tu paso por la Unión Cívica Radical, que hacen que hoy seas, digamos, un candidato a intendente. Bueno, yo jugué durante 26 años al básquet, una de las pasiones que tengo. Primero mi familia, después el básquet y después la política. Ahora me quedó el básquet y la política porque gracias a Dios la familia está firme. El básquet ya no lo puedo practicar, pero durante los años que le di al básquet, al deporte, también me dio la posibilidad de ser 2 veces presidente de la Asociación de Villa María y de la región centro del básquet en una reorganización que hicimos. Primero en 1989, eso habla un poquito de mi edad, y después en 2013, la última vez que participé, donde de ahí en más ya el básquet se desarrolló mucho mejor. Eso nos permitió. He trabajado en la parroquia de Lourdes hace muchos años, he trabajado en equipos de barrio, de equipos de fútbol para que se fueran conformando, que después fueron instituciones realmente importantes. No importan los nombres porque fueron 4 en las cuales participé acompañando, nada más que ayudando. Después los directivos les hicieron mucho más grandes. Todo eso fue lo que nos permitió, o me permitió a mí, recorrer mucho Villa María. Yo soy nacido en Villa María, conozco el desarrollo de la vida, del crecimiento de esta ciudad que en su momento, donde yo vivía, había baldíos, que son el barrio Meguino, y hoy fíjate vos que es la paradoja, es el barrio que más habitantes tiene, que ha tenido que tener una división del barrio porque el colegio Meguino no alcanza con su espacio físico para que todos los habitantes del barrio puedan votar, así que se divide el barrio. Y con respecto al tema de la política, yo estaba en Trelew jugando al básquet y la noche que recién le hice un comentario que habíamos ganado una clasificación para empezar a jugar lo que era la Liga Nacional de Básquet, se toma las Islas Malvinas. Entonces ahí se termina esto, regreso a Villa María. Yo Alfonsín lo conocí en Trelew. Entonces vine a Villa María otra vez y estuvimos trabajando y ahí era la apertura política. Y bueno, origen radical, pero no por una cuestión de familia, sino por una cuestión de convencimiento. Yo más que radical soy un alfonsinista radical, que a mí me gusta ser más movimentista, la transversalidad siempre me llamó la atención, porque no podía ser que si tenemos los mismos pensamientos, una camiseta nos divida. Podemos tener algunas cosas, pero podemos estar conversando de lo que es la política. Y ahí fui presidente de lo que era en su momento el sector que acompañaba a Alfonsín, que era el Movimiento Nacional de Renovación y Cambio. Fui presidente a nivel departamental, estuve a nivel provincial en la organización y no solamente termina ahí mi participación política, porque cuando De la Rúa fue presidente y lo llevó a Cavallo como ministro, nosotros habíamos hecho todo un trabajo político que Cavallo era el demonio. Y trajeron al demonio al partido con el cual nosotros habíamos combatido. Entonces yo renuncié al Partido Radical y ayudamos a la doctora Carrió a conformar lo que era el ARI en su momento. Fuimos 4 cordobeses que le dimos un partido a la doctora Carrió para que ella pudiera participar
como candidata a presidenta. Bueno, fue candidata a presidenta, logró los objetivos, todos estuvimos muy contentos, pero después la doctora Carrió se confundió. Se creyó que a Villa María le podía, o a Córdoba le podía obligar a poner candidatos. Entonces nosotros le dijimos, no, los cordobeses somos de una forma, tenemos nuestro prestigio, tenemos el adopta, o sea, yo no soy abogado, pero hay muchos abogados, pero yo soy un idóneo de la política y la conozco bastante. Entonces le dijimos que no, y si ella pretendía hacer eso, nosotros le íbamos a desarmar el partido, y así se lo hicimos. Le desarmamos el partido, ARI, y ahí nace la coalición cívica ARI, que no tenía nada que ver o no tiene nada que ver con los conceptos primarios con los cuales se conformó el ARI. Y después de eso vino el Modecopa en el 2006 y acá estamos participando. Por segunda vez. Segunda vez como candidato a intendente, 2015 y 2023. Siempre con ese sello Modecopa que nos acabas de decir que es el único partido municipal. ¿Con qué propuestas, Carlos? ¿Con qué propuestas llega hoy con esta candidatura? Son de, por y para Villa María las propuestas. No son de otra cosa. Nosotros tenemos propuestas en la seguridad, tenemos propuestas para la salud, tenemos propuestas para la educación, para lo que es el transporte público. Hemos hecho un combo de propuestas que tal vez en los minutos que tenemos se me complica un poquito en explicarlo. Pero básicamente, cuando vamos a la seguridad, hablamos de que hay que hacer mucho hincapié en la educación, porque con la educación no hay adicciones, fundamentalmente. Y hoy por hoy, la mayor cantidad de los hechos de violencia son de arrebatos, son de cosas de chicos y chicas, o no tan chicos y no tan chicas, que por sus adicciones van los arrebatos y ahí nos llevan. Por eso nosotros decimos que se debe hacer mucho hincapié en el tema de la educación, pero mucho. Entonces, primario, secundario, el terciario ya está un poco más desarrollado, pero si no hacemos un trabajo de base bien firme con el tema de la educación, no vamos a poder hacer que los delitos bajen, porque la gente no va a tener educación y si no tiene educación no tiene cultura. Son dos cosas que van de la mano, son fundamentales. Teniendo cultura también conocen un poco los límites de lo que realmente son de los demás. O sea, a dónde empiezan los míos y dónde empiezan los de los demás. Debo saber dónde terminan los míos para poder respetar lo que le corresponde a los otros. Con Mariana hablábamos cuando realizábamos la producción acerca de una de las propuestas que vos desarrollás, que es el polo industrial textil, con un dato, un diagnóstico que tiene que ver con 400 mujeres, sobre todo mujeres costureras que se dedican a este rubro. Bueno, vos venís de ese rubro y nos parecía destacar que el trabajo, ¿no?, hoy es precisamente una de esas propuestas para escuchar y para tomar en cuenta. Bueno, yo en el 2015 ya hablé de este tema y hablé también que en el parque industrial los lotes, las parcelas son demasiado grandes. Entonces la posibilidad de tener las costureras trabajando en una estructura que le permitiera un desarrollo, sistema cooperativo, o podría ser en forma independiente, pero que cada uno se desarrollara con lo suyo. ¿Qué ocurre? Te explico por qué conozco esto. Yo he tenido una fábrica textil de marroquinería con 42 empleados y empleadas, o sea que algo lo conozco. El devenir económico del país en esos años, el año 90 y pico, era muy complicado, o sea, producir era prácticamente imposible. La especulación fue lo que llevó justamente a que muchos que producíamos, no solamente lo nuestro, sino los productores de campo, los productores, cualquiera que hacía un trabajo de producción, iba caminando para atrás. Entonces yo te puedo decir, como ejemplo, nosotros hacíamos un bolso que nos costaba, a valor de ese momento, 50 pesos nacionales, y llegaba al puerto a 5 pesos. Entonces era muy difícil competir. Exacto. Seguimos con todo eso y no queríamos dejar a la gente sin trabajo. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Sí, con relación para que cierres y para que dejes un mensaje, ¿sí?, porque estamos precisamente ya a pocos días, a escasos días. No, por favor, breve acerca de lo que deja esta campaña a Carlos Giliberti como candidato a intendente. Nos deja una satisfacción enorme, nos deja una cosa que nosotros cuando empezamos de nuevo, que la habíamos dejado, empezamos de nuevo con una gran satisfacción y esperanza.
Pero quiero dejar en claro una cosa, por favor. En Villa María, el 1 de octubre, se vota candidato a intendente, no se vota un presidente. Acá han tenido la costumbre siempre, por eso está dividida la elección de intendente en la Carta Orgánica con respecto a todas las demás campañas. Entonces, gente, piensen que en Villa María se vota un intendente, no un presidente. Entonces, se prenden de distintas personas que son candidateables para que los acompañen a juntar votos. Hace falta gente que sea capacitada para gestionar. No hace falta que nos vengan a bendecir uno de Buenos Aires o de Córdoba o de donde sea, para que nosotros, que debemos ser los que llevamos adelante los destinos de Villa María, alguien nos apadrine y nos ordene qué tenemos que hacer. Ese era mi mensaje. Muchas gracias, Carlos. Gracias por venir. Un placer. Vamos a la pausa, volvemos el segundo bloque con Nadia Brosar, candidata a intendente del Frente de Izquierda. Segundo bloque, seguimos escuchando a candidatos y candidatas a intendente. En esta oportunidad, a una de las pocas candidatas, en realidad son dos mujeres, tenemos a una con nosotras, se llama Nadia Brosar y es la representante del Frente de Izquierda Unidad. Hola Nadia, buenas noches. Gracias por venir. Y la primera pregunta es que puedas presentarte a partir de tu construcción social, política y de militancia, cómo llega a cuajar en esta candidatura. Bueno, muy buenas noches, gracias por invitarme, la verdad que es un honor estar aquí en el canal. Y en principio yo comencé a militar en el año 2013, en realidad siempre fui una militante suelta por los derechos de los trabajadores, fui una militante suelta y logro, digamos, conectar con el movimiento socialista de los trabajadores, el MST, en el año 2013. Casualmente con una problemática que viene de hace muchos años en la ciudad de Villa María, que es la problemática habitacional. Yo era madre de familia que tenía un problema, digamos, de los alquileres caros, pagaba alquiler y necesitamos poder acceder al acceso a la tierra para poder edificar nuestras viviendas. Entonces hubo una organización que se llamó Mujeres Sin Techo, en la cual participé de esa organización. Quedé finalmente como referente de la organización, logramos luchando con un grupo grande de mujeres la conquista de algunos programas municipales que en ese momento no habían y que después surgieron, como Mi Terreno, Mi Casa, y bueno, para poder acceder a la tierra. Y desde ahí, digamos, pude dar con el movimiento socialista de los trabajadores, bueno, yo por ahí planteaba de que los partidos políticos eran todos iguales, que ninguno me representaba y demás. Y bueno, en lo que encontré en esa entidad partidaria, en realidad, fue poder entender de que la política, si no la hacemos los trabajadores, la hacen los mismos de siempre, que son los empresarios, los desarrollistas. Y bueno, en ese partido pude encontrar, digamos, un montón de trabajadoras, trabajadores, de gente común, digamos, que vive el día a día. Y bueno, me sentí identificada y bueno, y por eso empecé a militar. Hoy estoy en el Frente de Izquierda Unidad porque nuestro partido, conjuntamente con la mayoría de los partidos de izquierda, estamos unidos en un frente, vamos a nivel nacional, provincial y en este caso a nivel municipal. Por primera vez, por eso es muy importante decirlo, estamos con el Partido Obrero y bueno, o sea que no va solamente el MST, sino todo el frente de izquierda va junto en una misma boleta y para mí es un honor muy grande poder representarlos. Con relación a esto que vos decías, vos también ya en el 2019 te habías presentado como candidata, pero este punto que decís que es fundamental acerca de la representación de las izquierdas, bueno, con Mariana pensábamos también, ¿no? ¿Qué significa para las izquierdas por ahí cuando hay un montón de propuestas de derecha o de ultraderecha, y en este caso para la ciudad contar con una propuesta única del Frente de Izquierda? Nosotros tenemos tres ejes fundamentales en nuestras propuestas, ejes, ¿no? Propuestas hay muchísimas. Los ejes fundamentales son la reforma total de la Carta Orgánica, es uno, que la reforma política que necesita Villa María, muy profunda y la necesita urgente. El otro eje fundamental es la calidad de vida y el ambiente, donde habla de la calidad casualmente de vida que necesitamos los villamarienses y bueno, que en eso nuclea lo que es el medio ambiente. Y el otro eje es género. Yo quiero hablar un poco de lo que es la reforma de la Carta Orgánica. Nosotros consideramos que la reforma de la Carta Orgánica tiene que ser total, porque hay ejes fundamentales como, por ejemplo, terminar con privilegios que vienen desde hace mucho, de unos muy pocos.
A nosotros se nos vende el patrimonio histórico, se nos canjea el patrimonio cultural, se nos dona el patrimonio natural y no hay quien frene a 8 personas que gobiernan por 90.000 personas que vivimos acá en Villa María. Entonces, para terminar con eso hay que reformarla, hay que hacer la consulta popular vinculante, en realidad, que eso podría definir y podría decidir, digamos, la mayoría de las personas de la ciudad de acuerdo a estos bienes que son bienes comunes. Por otro lado, proponemos que todos los políticos ganen como una maestra de escuela o que ganen como una enfermera, porque yo soy enfermera. Entonces, creemos que no se puede vivir de la política. Tenemos gente que gobierna hace 24 años en esta ciudad, que toma la voz, dámela a mí, y nunca trabajaron, vivieron siempre de la política. Hay algunos que son abogados y nunca ejercieron su profesión, siempre vivieron de la política básicamente, y consideramos que la política es arte, que es servicio, que es vocación para las mayorías y no para unos pocos. Por otro lado, también queremos reformarla porque hablan mucho del futuro de los jóvenes, hablan muchísimo del futuro de los jóvenes y en realidad los jóvenes de 16 años acá en Villa María no pueden votar porque esta carta orgánica se los restringe, primero porque no se puede, porque dicen que tienen que tener 18 años, después porque no están incluidos en el padrón electoral, en fin, pero los jóvenes de 16 años hoy, allá hace 4 años mejor dicho, votan para presidente. Entonces no puede ser que en una ciudad como Villa María no puedan votar para intendente. Y por otro lado, que hablan del futuro de los jóvenes, no solamente que no los dejan elegir, sino además que no los dejan ser elegidos, porque hoy para ser concejal tenés que tener más de 21 años y para ser intendente tenés que tener mucho más de 26. Entonces nosotros queremos que los jóvenes de 18 años, reformarla, para que los jóvenes de 18 años también puedan ser candidatos, ya que son el futuro, también puedan ser elegidos. Eso es por otro lado. También que los funcionarios públicos usen la escuela, el hospital y el transporte público como usamos todos los ciudadanos de Villa María, los que laburamos, los que movilizamos y movemos esta ciudad, digamos. Porque si no también es parte de sus privilegios, digamos, no saben lo que pasa en las escuelas públicas, se caen a pedazos, bueno, el transporte público lo mismo. Y demás. Vos recién mencionabas incorporar, que sos la primera que lo menciona, Sí. al menos en este estudio, la agenda de género. Por ahí tiene también que ver con tu condición de mujer, pero Sí, supongo que debe trascender y con esas esta luchas cuestión. también anteriores y previas que vos ¿Qué decías, implica ¿no? la agenda de género en una ciudad? En esta ciudad lo que indica la agenda de género, para empezar, es 3 refugios, es re viable. No hay voluntad política. ¿Refugio de qué tipo, Nadia? Refugios que no solamente tengan la asistencia y la contención, sino además que puedan acompañar y activar la autovalía de la mujer. Porque tenemos el polo de la mujer que en realidad nuclea a un montón de localidades, que es de la provincia, y que sabes que hoy te dan un subsidio para pagar un alquiler y te dejan librada a la suerte del machismo, del que te violento y institucional, digamos. Nosotros queremos terminar con eso. Por otro lado, activar a la emergencia en violencia de género una ordenanza que se sancionó en el año 2017 después del brutal femicidio de Tamara Córdoba. En memoria de ella hay que activarla a esa ordenanza que no tiene presupuesto destinado. Necesitamos un presupuesto para esa ordenanza, digamos, para activar lo que es campañas masivas, educación en las escuelas, que tenga que ver con la ESI y con la perspectiva en sensibilización, género. claro. Exactamente. Esa es una de las propuestas que tenemos en género. Otra, activar también una ordenanza que es contra el acoso sexual callejero y contra el acoso sexual laboral, reformar el estatuto del empleado municipal, porque hubo un montón de acosos sexuales dentro del ámbito estatal, que deja un ejemplo malísimo para la ciudadanía, para las mujeres y para los hombres, ¿no?, de la ciudad de Villa María. Perdón. Sí, no, dale. No, que el otro tema que también vos planteabas tenía que ver con lo ambiental, Sí, la ¿no? calidad de vida. La calidad de Hablabas de la vida, calidad de vida. el hábitat, digamos que es este planeta y esta ciudad, ¿no? Estos Sí. espacios públicos. ¿Alguna línea concreta con relación a eso también? Concreta, presentamos un proyecto de ley en la legislatura de Córdoba en manos de nuestra compañera que es legisladora hoy por el Frente de Izquierda, Luciana Echevarría. Lo presentamos hace 2 años, que es para declarar reserva natural al
al bosque nativo urbano que tenemos aquí en Villa María, que muchos lo conocen por el Algarrobal. O el Montecito también, O el Montecito, que ninguno de los que gobiernan hoy, que tienen representación parlamentaria en la provincia y a nivel nacional, hicieron nada, no lo quisieron tratar en la legislatura, miraron para otro lado. Hablamos de Nora Vedano, bueno, de quienes hoy acompañan a Eduardo Castelo, por ejemplo, que son los que podrían haberlo tocado y haberlo llevado adelante, son mayoría en el recinto. Esa es una de las propuestas fundamentales, poder conservar ese bosque como reserva natural y otros bosques que no están conocidos acá, que no son tan conocidos, pero en realidad gente que vive acá en Villa María, que lo tiene cerca, lo conoce, como La Renata, que está ubicado en el barrio Bota, y como uno que tiene 7 hectáreas, que está en las 23 hectáreas del barrio Las Playas, donde se van a hacer las 300 viviendas sociales. Bueno, se nos termina el tiempo, pero está bueno que también puedas tener tu último mensaje, que es como le decíamos a Carlos Giliberti, para posicionar tus propuestas y invitar, digamos, a que te voten. Porque las y los villamarienses deberían votarte, Nadia. Yo creo que deben votar al Frente de Izquierda Unidad los villamarienses en realidad, porque hay 10 partidos políticos, pero en realidad hay 2 políticas. Hay 9 partidos que representan la política del 1%, que son los desarrollistas y los empresarios de esta ciudad. Y nuestro Frente de Izquierda en realidad representa al otro 99%, que son los trabajadores, las mujeres, las disidencias, la diversidad funcional, los jóvenes. Entonces, por eso tienen que votar al Frente de Izquierda Unidad, por los derechos de los trabajadores y para que puedan decidir qué ciudad quieren, qué gobierno necesitan y cómo debemos controlarlo. Gracias, Nadia. Gracias por un placer. Bueno, ahí surgió otro de los temas que seguro vamos a retomar en el editorial, que tiene que ver con la diversidad, que por ahí lo nombró Nadia también y que no ha estado en muchas de las propuestas que se vienen escuchando. Vamos a la pausa, volvemos con el editorial. Tramo final de la campaña, nos queda nada, 15 días, muy poquito. Campaña que está transitando en casi todos los sectores políticos por los mismos lugares, con reuniones con instituciones, con vecinos, replicando toda esta actividad en redes sociales y empiezan a aparecer unas primeras propuestas de buena parte de los candidatos que están pasando semana a semana todos por este programa. Solo marcamos que quien ha sido invitado y no ha podido venir hoy es Braulio Zanotti, pero que también agradecemos que en algún momento estuvo por este lugar. Alguna cuestión que por allí marca cierta originalidad y que por eso también lo queremos remarcar es lo que ha gestado Manu Sosa de Uniendo Villa María. Manu ideó las peñas de Manu. Peñas de Manu, que esta noche, en un ratito, se va a realizar una en Barrio Las Acás, en la sede del centro vecinal, y que van a replicar en distintos sectores de Villa María, tal como sucedió la semana pasada, lunes por hoy, el miércoles y el viernes. Una idea original que está bueno remarcar en una campaña que, como decimos, está circulando por similares sectores, ¿no, Paula? Así es, sectores similares, propuestas bastante similares también, con relación a lo que se escuchó en las propuestas que dijeron en AERCA la semana pasada. 8 de los 10 candidatos que fueron, que también se va a replicar el próximo viernes, el viernes 22, en la Medioteca, a través de un debate organizado por el Diario del Centro del País. Y bueno, y lo que también estamos escuchando en este programa en Periodistas, y mucho de lo que hay en obra pública, en vía pública, que es en donde se ven las caras, digamos, de los candidatos, a veces acompañados de primer candidato, candidata concejal, auditores, pero es lo que hay en una campaña súper corta. Con visitas. Con visitas. Bueno, lo decía también Carlos Giliberti acá, que ellos son un partido municipal y que no tiene referentes o padrinos. Y en este caso, bueno, Villa María el miércoles está prevista la presencia del expresidente Mauricio Macri, allí en la zona del Teatrino. A quien vamos a entrevistar. Por lo menos su equipo de campaña nos ha anticipado la posibilidad de la entrevista. De que haya una entrevista aquí en UniTV, un envío especial como venimos haciendo con aquellas visitas a nuestra ciudad. Un último subrayado, una particularidad que me parece que ha quedado en evidencia en estos días aquí en el paso por nuestros estudios, que las únicas versiones femeninas de candidatas provienen de los dos extremos, ¿no? Sí, tenemos desde La Libertad Avanza a Julieta Ceballos, que estuvo hace 2 semanas, y desde el Frente de Izquierda Unidad a Nadia Brosat, que acaba de pasar por estos estudios. Sí, Paula. sí, por supuesto, también decía Nadia, incluir en la agenda las cuestiones de género, las cuestiones de la diversidad,